Has perdido la emoción. Lo que antes te llenaba hoy te da igual. Las metas que soñabas ahora ni siquiera te interesan. Te levantas por rutina, avanzas sin impulso y terminas el día sintiendo que nada ha cambiado. ¿Qué te pasó? Porque todo te aburre, aunque una parte de ti quiera volver a sentir algo real. Esta es una de las formas más silenciosas del sufrimiento moderno, el vacío interior. Y no se trata de no tener metas, es algo más profundo. Es darte cuenta de que, incluso cuando logras lo que deseas, no sientes nada, como si nada fuera suficiente. Como si todo lo que alguna vez soñaste ahora se sintiera lejano, aburrido o absurdo. Arthur Schopenhauer habló sobre esto como nadie más. Para él, la voluntad humana es como una fuerza ciega que nos empuja a desear constantemente. Pero una vez que obtenemos lo que queríamos, la satisfacción dura apenas unos segundos. Luego volvemos al mismo punto de partida, al vacío, a la angustia, al impulso de desear otra cosa. Y si lo piensas bien, tienes razón. ¿Cuántas veces has querido algo con toda el alma solo para sentirte vacío cuando al fin lo consigues? El nuevo celular, el trabajo, la pareja, el cuerpo ideal. Todo se siente emocionante antes de tenerlo, pero apenas lo logras ya no te llena. ¿Por qué? Porque en realidad no era eso lo que te faltaba. Lo que te falta no es motivación, es sentido. Y en esta época, el sentido se ha vuelto difícil de encontrar. Todo se mide en resultados, en números, en productividad, pero el alma no se alimenta de métricas. Necesita conexión, necesita profundidad, y tú llevas demasiado tiempo sobreviviendo sin mirar hacia adentro. Cada vez que buscas motivarte con frases bonitas o promesas vacías, solo estás maquillando una incomodidad más profunda. Has perdido la conexión contigo mismo. Y Schopenhauer lo explica de forma brutal. Cuando no tienes deseo, sientes vacío. Cuando tienes deseo, sufres. Estás atrapado entre la insatisfacción y la angustia. Es por eso que tantos sienten que ya no les emociona nada, no porque no tengan metas, sino porque viven en un ciclo donde todo deseo se convierte en decepción, y eso agota. Eso destruye lentamente el deseo mismo. La motivación no puede sostenerse cuando cada logro sabe a poco. Lo que necesitas no es una meta nueva. Lo que necesitas es entender por qué persigues cosas que no te llenan. Y ahí empieza el verdadero problema. Nadie te enseñó a mirar hacia adentro. Nadie te habló del vacío que sigue cuando consigues todo lo externo, pero no trabajaste lo interno. Y no estás solo. Cada vez más personas sienten esto. La vida se vuelve un ciclo. Despiertas, comes, trabajas, repites. La promesa de una vida emocionante se convirtió en una rutina mecánica, una línea recta sin sobresaltos, sin magia, sin sentido. Lo que antes eran sueños, hoy son responsabilidades. Lo que antes era deseo, hoy es obligación. Y ahí es donde el alma se duerme, no porque no quiera vivir, sino porque se cansó de fingir. Se cansó de esforzarse por cosas que no significan nada realmente profundo. Schopenhauer lo llamó sufrimiento existencial. No tiene que ver con el dolor físico o con la tristeza evidente. Es un sufrimiento más sutil, el de estar vivo, pero sentirte vacío. El de respirar, hablar, moverte, pero sin sentir que estás realmente aquí. Y esto no se cura con pensar positivo, no se arregla con más metas. Requiere algo mucho más radical, un cambio de dirección. En vez de seguir buscando afuera, debes atreverte a mirar dentro, a preguntarte de verdad, ¿para qué quiero esto? ¿Por qué ya no me mueve? ¿Qué parte de mí dejé olvidada? Porque si no haces esa pausa, seguirás corriendo detrás de lo mismo. Nuevas metas, nuevos hábitos, nuevos retos, pero el mismo vacío como un pozo sin fondo que nunca se llena. Y esa es la verdad incómoda. No hay meta que te salve si estás desconectado de ti. Tu falta de motivación no es una falla, es una señal. Tu alma te está diciendo que pares, que mires, que sientas, que no necesitas más cosas, sino más conexión, más sentido, más verdad. Y eso, aunque duela, es el inicio de todo cambio real. Una de las cosas más frustrantes de vivir en este estado es que nadie a tu alrededor parece entenderlo. Te dicen que te pongas metas, que te levantes temprano, que trabajes más duro. Te recomiendan rutinas, libros de autoayuda,
conferencias motivacionales, pero nada de eso llena lo que estás sintiendo, porque están atacando el síntoma, no la raíz. La raíz de esta desmotivación muchas veces no tiene que ver con pereza ni con falta de ambición. Tiene que ver con una fatiga emocional profunda, con haber cargado durante años expectativas que no eran tuyas. Metas que fueron impuestas por la sociedad, por tu familia, por tus inseguridades, pero no por tu esencia. Cuando el alma se cansa, no avisa con gritos, se apaga en silencio. Te das cuenta cuando ya nada te hace vibrar, cuando no te emociona lo que antes te apasionaba, cuando incluso descansar se siente como una obligación más. Y te preguntas qué está mal contigo, sin saber que quizás lo que está mal no eres tú, sino la vida que estás viviendo. Schopenhauer sostenía que nuestra voluntad nos arrastra sin tregua hacia el deseo constante. Pero vivir en función del deseo nos condena a la insatisfacción eterna, porque nunca es suficiente. Porque una vez alcanzado el deseo, otro nuevo toma su lugar y el ciclo se repite. La cultura moderna alimenta este bucle. Nos bombardean con imágenes de éxito, placer, metas alcanzadas. Nos venden la idea de que si no estás progresando, estás fracasando, que si no estás feliz todo el tiempo, hay algo roto en ti. Pero eso no es verdad. No estar motivado no significa que fallaste. A veces significa que despertaste. Despertar a la idea de que no necesitas perseguir todo el tiempo, de que no todo deseo es tuyo, de que puedes detenerte, observar, volver a preguntarte qué quieres, pero esta vez con honestidad, no desde la presión social, sino desde el silencio interior. Y en ese silencio aparecen verdades incómodas. Tal vez odias tu trabajo. Tal vez la carrera que estudiaste nunca fue para ti. Tal vez has vivido para complacer a otros. Tal vez ni siquiera sabes quién eres sin tus metas. Y eso da miedo, pero también es liberador, porque cuando tocas fondo emocional, cuando ya no tienes la energía de seguir fingiendo motivación, es cuando empiezas a ver con claridad. La desmotivación, lejos de ser un enemigo, puede ser el inicio de un renacer, una señal de que ya no puedes seguir ignorando lo que tu alma viene gritando hace tiempo. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas empezar a hacerte mejores preguntas. ¿Qué me está faltando realmente? ¿Qué parte de mí he ignorado por años? ¿Qué vida viviría si dejara de pretender ser alguien que no soy? Schopenhauer no conocía una salida fácil, pero sí nos dejó una verdad contundente. La vida no siempre tiene que estar motivada por el deseo. También puede vivirse desde la contemplación, desde la pausa, desde la comprensión de que no todo vacío es malo. Algunos vacíos son necesarios para llenarse con algo nuevo. A veces, estar perdido es el primer paso para encontrarte, porque te obliga a soltar el mapa que te dieron y empezar a dibujar el tuyo. Te empuja a dejar de correr por inercia y comenzar a caminar con intención, aunque sea lento, aunque sea incierto. Y en ese caminar sin prisa, algo empieza a cambiar. Descubres que la motivación más profunda no viene de afuera, no viene de metas, ni de logros, ni de aprobación. Viene de estar alineado contigo, con lo que realmente resuena, con lo que te conecta, con lo que te da sentido. No te castigues por no sentirte inspirado. A veces ese estado es lo más honesto que tienes. Y si lo escuchas en vez de silenciarlo, si lo atiendes en vez de forzarte a ignorarlo, puede convertirse en tu mayor guía, puede mostrarte un camino más auténtico. Ese camino no será igual al de otros. No será lineal, ni brillante, ni necesariamente exitoso según los estándares del mundo, pero será tuyo y en él, la motivación no será un combustible artificial, sino la consecuencia natural de estar viviendo en coherencia. La mayoría de las personas nunca cuestiona de dónde viene su motivación. Solo siguen avanzando sin detenerse a pensar si lo que persiguen realmente tiene sentido o si simplemente están intentando llenar un vacío con distracciones. Esa es la trampa. Una vida llena de movimiento, pero vacía de dirección. Schopenhauer lo advirtió. El ser humano está condenado a oscilar entre el sufrimiento del deseo no cumplido y el aburrimiento del deseo satisfecho. Cuando no tienes lo que quieres, sufres, y cuando por fin lo tienes, te aburres. Entonces, ¿cómo se sostiene la motivación en un ciclo tan cruel?
La respuesta es que muchas veces no se sostiene. Por eso hay tanta gente cayendo en estados de apatía, ansiedad y vacío. Por eso hay tantas personas jóvenes que, a pesar de tener toda una vida por delante, sienten que no tienen razones para levantarse por la mañana. No porque sean frágiles, sino porque el mundo les enseñó a buscar en el lugar equivocado. Nos enseñaron a buscar afuera lo que solo se encuentra dentro, a creer que el trabajo soñado, la pareja ideal, el cuerpo perfecto o el éxito económico son el camino hacia la plenitud. Pero eso solo genera dependencia emocional, dependencia de logros, de estímulos, de validación. Y cuando falta cualquiera de esos ingredientes, todo se derrumba. Es aquí donde la filosofía se convierte en un salvavidas, no para darte respuestas inmediatas, sino para devolverte la capacidad de pensar por ti mismo, de preguntarte si todo lo que haces, todo lo que deseas, todo lo que anhelas, te representa de verdad. Y si la falta de motivación no es un problema, sino un síntoma. Un síntoma de que has vivido demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. De que llevas años alimentando un personaje que tú mismo ya no reconoces. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar motivarte y empezaras simplemente a escucharte? En lugar de luchar contra la desmotivación, podrías aprender a observarla, porque en esa falta de ganas también hay mensajes ocultos. Tal vez tu cuerpo está cansado, tal vez tu mente está saturada, tal vez tu alma te está pidiendo un cambio radical y tú sigues aferrado a una rutina que ya no te sostiene. No necesitas una meta nueva, necesitas espacio, espacio para sentir, para pensar sin ruido, para dejar que tu intuición hable, no desde la urgencia, sino desde la calma. La motivación genuina no grita, susurra, y solo la escuchas cuando decides callar el resto del mundo. Schopenhauer escribió que la vida es una constante insatisfacción, pero también dijo que si aprendemos a conocer nuestra propia voluntad, podemos liberarnos de esa rueda interminable, no dejando de desear, pero sí dejando de depender del deseo para sentirnos vivos. Y eso es algo que nadie te enseña. Te enseñan a trabajar, a competir, a destacarte, pero no a descansar, no a soltar, no a redefinir lo que para ti significa una vida valiosa. Y hasta que no hagas ese trabajo interno, cualquier motivación será temporal. La verdadera motivación surge cuando lo que haces está en línea con lo que eres, cuando no necesitas fingir entusiasmo, porque lo que haces nace desde tu centro. Y para encontrar eso, muchas veces primero tienes que vaciarte. Primero tienes que pasar por el túnel del desánimo, del hartazgo, del silencio. No tengas miedo de ese silencio. No es el fin de ti, es el fin de tu viejo yo, de tu yo automático, obediente, complaciente. Ese que hacía todo lo correcto pero no era feliz. Ese que seguía las reglas del juego, pero no sabía si quería jugar. Y si llegaste hasta aquí sintiendo que nada te motiva, estás justo donde empieza el cambio. No estás roto, estás incómodo. Y esa incomodidad es la señal de que algo dentro de ti está listo para evolucionar. No lo apagues, no lo reprimas, escúchalo. Porque si te atreves a hacer esa pausa, a dejar de buscar compulsivamente y simplemente observar, descubrirás que la motivación no se construye empujándote con fuerza, sino quitando los muros que te desconectan de lo que realmente importa. Uno de los mayores errores que puedes cometer cuando te sientes desmotivado es forzarte a volver a encajar, tratar de encenderte con lo que ya no te prende, fingir pasión donde solo queda desgaste. Esa estrategia, tarde o temprano, termina rompiéndote por dentro, porque en vez de sanar, solo estás actuando. Y actuar durante mucho tiempo termina por vaciarte. Llega un punto en el que ya no sabes si algo te gusta o si simplemente te acostumbraste a fingir que sí. Te ríes sin sentir, trabajas sin propósito. Te rodeas de gente con la que ya no conectas y en el fondo sabes que algo no está bien, pero no sabes cómo salir. Ese es el precio de vivir desconectado de tu esencia. Schopenhauer hablaba de la voluntad como esa fuerza interna que nos guía, pero también decía que esa voluntad puede volverse tiránica si no la entendemos. Puede llevarnos a perseguir cosas que no queremos por razones que no comprendemos y terminar atrapados en una vida que nunca fue nuestra. El mundo moderno no facilita esa introspección.
Todo está diseñado para que sigas avanzando sin parar. El sistema se alimenta de tu cansancio, de tu confusión, de tu miedo a detenerte. Porque cuando te detienes y piensas, ya no produces, ya no consumes. Y empiezas a hacer preguntas incómodas, pero esas son las preguntas que necesitas. ¿De qué estoy huyendo cuando me lleno de actividades? ¿Qué siento realmente cuando me quedo solo conmigo? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando ni esperando nada de mí? Esas preguntas no se responden rápido, pero son el inicio de un camino más honesto. Quizás por eso muchos temen a la desmotivación, porque es el primer paso hacia un tipo de verdad que no se puede adornar. Una verdad que no puedes compartir con cualquiera, porque implica reconocer que no tienes claro el sentido de tu vida y eso incomoda. Incomoda a los que prefieren aparentar. Pero la incomodidad no es tu enemiga, es tu señal, tu guía, tu punto de quiebre. No se trata de quedarte en ese estado, pero sí de escucharlo, porque debajo del nada me motiva suele haber un grito ahogado, un llamado que no has querido escuchar por miedo a lo que implique cambiar. Cambiar no es cómodo. Requiere soltar seguridades, romper patrones, enfrentarte a ti mismo. Pero si no lo haces, el precio será más alto. Una vida en piloto automático, donde cada año se siente igual, donde los logros pierden sabor y los días se acumulan sin dejar huella. Volver a motivarte no es volver al sistema que te desgastó, es crear uno nuevo desde cero, uno donde tus acciones tengan raíz, donde lo que haces tenga conexión con lo que eres, donde ya no necesitas impresionar a nadie, sino simplemente ser tú con verdad. Y esa verdad no siempre es grandiosa, a veces es simple, pequeña, cotidiana. A veces solo significa disfrutar una conversación, un libro, una caminata sin prisa. Pero cuando esa simplicidad nace desde dentro, se vuelve poderosa, se vuelve suficiente. No busques una motivación que te haga correr. Busca una que te permita sostener, una motivación tranquila, firme, silenciosa, que no dependa del aplauso ni del logro inmediato, una motivación que respire contigo, no que te ahogue con exigencias. Hecho, Schopenhauer no era optimista, pero era profundo. Nos enseñó que aceptar la naturaleza del deseo humano es el primer paso para no ser esclavo de él. Y en esa aceptación, aunque duela, hay libertad, porque te permite dejar de luchar con lo inevitable y empezar a vivir con más claridad. Si hoy no te sientes motivado, no te castigues. Obsérvalo, nómbralo. Respira con eso y pregúntate, ¿qué pasaría si no tuviera que probarle nada a nadie? ¿Qué pasaría si pudiera construir mi vida desde otra base, una más honesta, más calmada, más real? La respuesta a esa pregunta puede no llegar hoy ni mañana, pero llegará. Y cuando lo haga, sentirás algo distinto. No será euforia ni explosión. Será una certeza suave, silenciosa, pero firme. Una que te hará avanzar sin esfuerzo porque ya no estarás empujando nada, solo caminando contigo. Y entonces, poco a poco, sin presionarte, algo dentro empieza a alinearse, no por imposición externa, sino porque dejas de resistirte, porque eliges escucharte, porque ya no estás huyendo de ti, sino regresando. Y es ahí donde la motivación verdadera comienza. Cuando dejas de perseguir lo que los demás desean para ti y empiezas a construir lo que tú realmente necesitas. En lugar de preguntarte, ¿qué tienes que hacer para volver a motivarte?, puedes hacer una pregunta distinta. ¿Qué estoy sosteniendo que ya no me sirve? Porque muchas veces no es que no tengas fuerza, es que la estás gastando en mantener una versión de ti que ya caducó. Y no hay nada más desgastante que cargar una identidad que ya no te representa. Una que fue útil en su momento, que quizás te protegió, te impulsó, te sostuvo, pero que ya no vibra contigo. A veces, la desmotivación aparece simplemente porque has cambiado y no te has dado cuenta. Schopenhauer nos hizo ver que vivir bajo el mandato del deseo es un castigo perpetuo, que si no lo cuestionas, terminas en un estado de constante frustración. Pero también nos abrió una puerta, la de una vida menos compulsiva, más contemplativa, más serena. Eso no significa renunciar a tus sueños ni conformarte con menos. Significa vivir desde otro lugar, uno más auténtico, donde la motivación no es la zanahoria que cuelga al frente,
sino el eco de algo interno que por fin cobra voz. Y cuando ese eco se convierte en dirección, ya no necesitas grandes discursos ni motivaciones artificiales. Tus acciones se vuelven naturales, coherentes, porque están conectadas con lo que te importa de verdad. Tal vez lo que te falta no es motivación, sino permiso. Permiso para ser honesto contigo, para darte cuenta de que estás harto, de que estás perdido, de que no sabes por dónde seguir y que eso está bien. Que eso no es debilidad, es inicio. Un inicio invisible, quizás uno que no tiene aplausos ni resultados inmediatos, pero que comienza a mover cosas dentro de ti. Y si te atreves a quedarte ahí el tiempo necesario, llegará la claridad. No de golpe, sino como un amanecer lento. La vida no siempre será emocionante y no tiene que serlo. A veces solo necesita ser vivida desde un lugar más real, sin máscaras, sin forzar, sin ruido, desde esa honestidad silenciosa que ya no necesita demostrar nada para sentirse en paz. Así que si hoy todo te pesa, si nada te entusiasma, si te preguntas por qué ya no sientes esa chispa, tal vez estás siendo más honesto que nunca. Tal vez estás saliendo de la hipnosis colectiva. Tal vez estás empezando tu vida de verdad. Y si es así, no estás solo. Estás con millones que también se están haciendo las mismas preguntas, que también dejaron de fingir, que también están reconstruyéndose, no para encajar, sino para por fin encarnar quiénes son. Recuerda esto, no estás fallando por no estar motivado, estás despertando. Y a veces despertar es lo más incómodo que hay, pero también lo más necesario, lo más valiente, lo más liberador. Tu camino no tiene que parecerse al de nadie, basta con que te parezca tuyo y si cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a ti, entonces ya estás avanzando. Aunque no se vea, aunque no lo celebre nadie, aunque duela. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a este canal. Y si alguna vez has sentido ese vacío sin explicación, cuéntame en los comentarios qué haces tú cuando ya nada te motiva. El promedio de atención humana se desplomó de 12 segundos en el año 2000 a solo 8 segundos hoy en día, menos que el de un pez dorado. Mientras tanto, el divorcio se disparó un 300% en las últimas décadas y la comunicación familiar se ha visto alterada por emojis e historias. Esto no es coincidencia, es el resultado de una ingeniería social silenciosa que transformó mentes pensantes en consumidores de entretenimiento y familias sólidas en grupos fragmentados de individuos narcisistas. Lo que estás a punto de descubrir va en contra de todo lo que la sociedad moderna celebra como progreso, pero explicará por qué tu propia familia puede estar desmoronándose sin que te des cuenta. Nietzsche ya advertía, lo que no me destruye me fortalece, pero nuestra sociedad eligió deliberadamente destruirse a través de la mediocridad voluntaria. La idiotez ya venció y tu familia es el campo de batalla final. El padre llega a casa después de un día de trabajo automatizado, toma el celular y se sumerge en videos de 15 segundos. La madre responde mensajes mientras conversa con los hijos. Los niños aprenden que la atención profunda es algo anticuado, innecesario, casi patológico. Esta escena, repetida en millones de hogares, representa el colapso más silencioso y devastador de la historia. La muerte del pensamiento complejo dentro del núcleo familiar. Schopenhauer advirtió que la tarea no es ver lo que nadie ha visto, sino pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todos ven. Hoy ni siquiera vemos, solo consumimos fragmentos predigeridos de realidad. La familia tradicional dependía de conversaciones largas, debates profundos y transmisión de valores a través de narrativas complejas. Exigía que los padres fueran filósofos domésticos capaces de explicar el mundo, discutir dilemas morales y enseñar a través del ejemplo y de la palabra. La idiotez esto fue reemplazada por algoritmos que entregan dopamina instantánea. El pensamiento crítico fue cambiado por reacciones emocionales inmediatas, donde antes había debates familiares sobre ética, política y propósito de vida. Ahora solo hay intercambio de memes y concordancia pasiva con temas populares.
Los padres perdieron la autoridad intelectual porque perdieron la capacidad de articular pensamientos complejos. ¿Cómo pueden transmitir valores que ya no consiguen explicar o defender lógicamente? Esta simplificación no es accidental. Es el resultado de décadas de condicionamiento para acelerar el consumo y reducir la resistencia crítica. Cuando el pensamiento se vuelve superficial, las relaciones se vuelven descartables. La familia tradicional exigía inversión de tiempo y energía mental, justo lo que la sociedad del entretenimiento considera obsoleto. El resultado es predecible: vínculos superficiales que se deshacen en la primera dificultad real. Dietrich Bonhoeffer, observando el deterioro social de su época, escribió: «La estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la maldad. La idiotez familiar no surge de mala intención, sino de la pereza intelectual sistemática». Padres que eligen el camino más fácil en cada decisión educativa crean hijos incapaces de enfrentar complejidades reales. La estupidez se vuelve hereditaria no por genética, sino por negligencia cultural, transmitida a través de las generaciones. Pero, ¿por qué esto sucedió tan rápidamente? ¿Y por qué nadie parece percibir el problema antes de que sea demasiado tarde? En 2008, una familia promedio pasaba 4 horas al día en interacción directa. Hoy pasa 11 minutos. El resto del tiempo está lleno de pantallas que prometen conexión, pero entregan aislamiento. Este no es solo un cambio de hábitos, es una reprogramación neurológica que está destruyendo la capacidad humana de formar vínculos profundos y duraderos. Las redes sociales han creado una ilusión perversa: la sensación de estar conectado con el mundo, mientras se desconecta de la propia familia. El algoritmo está diseñado para ser más interesante que cualquier conversación en casa. ¿Cómo puede una discusión sobre responsabilidades, futuro y valores morales competir con el feed infinito de entretenimiento personalizado? La respuesta es simple: no puede y no debería tener que competir. Nietzsche profetizó este escenario cuando escribió sobre el último hombre, aquel que parpadea ante la complejidad, que elige el confort sobre el crecimiento, que prefiere entretenimiento a enfrentamiento. Las redes sociales han fabricado miles de millones de últimos hombres que parpadean ante cualquier conversación que exija más de 30 segundos de atención sostenida. La comunicación profunda exige tiempo, paciencia, vulnerabilidad y disponibilidad emocional. Requiere que los participantes toleren pausas, silencios incómodos y conflictos de ideas. La cultura del instantáneo ha eliminado todas esas condiciones. Las conversaciones son interrumpidas por notificaciones. Los conflictos son evitados porque dan trabajo. La intimidad emocional es sustituida por me gusta y comentarios superficiales en fotos de la familia. ¿Qué ocurre con una generación que ha aprendido a expresar amor a través de emojis, que sustituye consejos paternos por búsquedas en Google, que considera normal interrumpir cualquier conversación para chequear mensajes? Esa generación no desarrolla las habilidades relacionales necesarias para mantener vínculos familiares cuando enfrentan turbulencias reales. Bonhoeffer observó que aquel que ama su sueño de comunidad más que a la propia comunidad se convierte en un destructor de la comunidad. Las redes sociales vendieron el sueño de conexión universal mientras destruían la capacidad de conexión real. La familia se ha convertido apenas en un contenido más para ser consumido y descartado cuando pierde novedad. La ironía es devastadora. Una generación hiperconectada digitalmente es la más aislada emocionalmente de la historia. Tienen miles de amigos online, pero no consiguen mantener una conversación de 1 hora con sus propios padres sin sentir tedio o ansiedad. Pero quizás el problema sea aún más profundo que cambios tecnológicos. Quizás toda una generación haya sido sistemáticamente impedida de desarrollar las herramientas intelectuales necesarias para pensar críticamente sobre su propia situación.
El sistema educativo moderno produce graduados funcionalmente analfabetos en pensamiento crítico. Los estudiantes aprenden a repetir respuestas correctas para pruebas estandarizadas, pero no consiguen analizar un argumento, cuestionar una premisa o defender una posición moral con lógica. Esta incapacidad intelectual se transfiere directamente a la vida familiar, donde decisiones importantes son tomadas basadas en sentimientos momentáneos en vez de principios sólidos. Schopenhauer defendía que toda verdad pasa por 3 estadios. Primero es ridiculizada, después violentamente combatida y finalmente aceptada como autoevidente. La verdad sobre el colapso educativo ya ha pasado por los 2 primeros estadios. Ahora luchamos para que sea aceptada antes de que sea tarde para una generación entera. La educación tradicional formaba individuos capaces de asumir responsabilidades familiares porque desarrollaba carácter a través del rigor intelectual. Los estudiantes aprendían latín no para usar latín, sino para disciplinar la mente. Estudiaban filosofía, no para convertirse en filósofos, sino para desarrollar capacidad de razonamiento moral. Leían clásicos no por entretenimiento, sino para absorber modelos de excelencia humana. El sistema actual invierte esas prioridades. El conocimiento es fragmentado en competencias desconectadas. La moral es relativizada como opinión personal. La disciplina intelectual es sustituida por creatividad y autoestima. El resultado son adultos incapaces de tomar decisiones difíciles, mantener compromisos de largo plazo o transmitir valores estables a sus hijos. Nietzsche previó esta decadencia cuando describió al último hombre, el individuo que evita todo sufrimiento, toda responsabilidad y todo crecimiento real. El sistema educativo moderno fabrica últimos hombres en masa, personas que quieren los beneficios de la familia tradicional, estabilidad, significado y legado, sin aceptar los costos, sacrificio, disciplina y responsabilidad. Bonhoeffer, enfrentando un sistema educativo corrompido en su época, escribió: «La disciplina es liberación, pero nuestra sociedad vendió la mentira opuesta. ¿Qué disciplina es opresión? ¿Qué estructura es tiranía? ¿Qué excelencia es elitismo?». El resultado son generaciones de adultos emocionalmente infantiles, intentando formar familias con herramientas intelectuales de niños. Esta ignorancia no es accidental. Una población que piensa críticamente, cuestiona autoridades, resiste manipulación y exige transparencia. Una población idiotizada acepta pasivamente cambios sociales radicales, consume sin cuestionar y transfiere responsabilidades personales a especialistas e instituciones. La destrucción de la familia tradicional no es un efecto colateral de esta agenda, es un objetivo central. ¿Cómo puede una generación que no consigue distinguir entre hecho y opinión formar familias basadas en principios sólidos? ¿Cómo pueden padres que nunca aprendieron a pensar lógicamente enseñar a sus hijos a navegar un mundo complejo? La respuesta es dolorosa. No pueden. Y es exactamente eso lo que torna a la familia moderna tan frágil y descartable. Pero la educación formal es apenas un vector de influencia. El bombardeo diario de mensajes contradictorios a través de los medios tal vez sea aún más destructivo para la conciencia familiar. Enciende la televisión, abre cualquier plataforma de streaming, navega por las redes sociales. En menos de una hora, estarás expuesto a decenas de modelos familiares alternativos presentados como equivalentes o superiores a la familia tradicional. Esta no es diversidad cultural, es ingeniería social sistemática, proyectada para fragmentar la conciencia colectiva sobre lo que constituye una familia saludable. Los medios modernos operan a través de una estrategia psicológica sofisticada. La normalización, a través de la repetición, presenta situaciones disfuncionales como auténticas, relaciones inestables como libres e irresponsabilidad como liberación. Cada programa, película o influencer digital
contribuye a una narrativa mayor que sugiere que el compromiso es opresión, la estabilidad es tedio y la tradición es ignorancia. Schopenhauer observó que el mundo es mi representación. Nuestra realidad es construida por las imágenes mentales que cargamos. Los medios entendieron eso perfectamente y se dedicaron a poluir el imaginario colectivo sobre la familia con representaciones tóxicas disfrazadas de progreso social. ¿Qué sucede con un niño que crece viendo relaciones desechables glorificadas en los medios mientras sus propios padres luchan para mantener un matrimonio real? Él aprende que el conflicto significa incompatibilidad, que la dificultad justifica desistir, que la felicidad instantánea es más importante que el crecimiento a través del desafío. Estos no son valores que sustentan familias, son valores que las destruyen metódicamente. Los medios también promueven una confusión deliberada sobre roles y responsabilidades familiares. Los padres son retratados como figuras cómicas, incompetentes o autoritarias tóxicas. Las madres son presentadas como víctimas o profesionales que tienen todo, pero sacrificaron la maternidad. Los hijos son mostrados como consumidores de entretenimiento, en vez de personas en formación que necesitan orientación y disciplina estructurada. Nietzsche advirtió sobre la transvaloración de todos los valores, el proceso por el cual una cultura invierte sus principios fundamentales. Los medios ejecutaron esa transvaloración en la esfera familiar. El sacrificio se tornó masoquismo. La disciplina se convirtió en abuso. La autoridad parental fue rebajada a opresión y la tradición familiar fue ridiculizada como anticuada. Esta deconstrucción no ofrece alternativas funcionales, solo critica y demuele lo que existía. Bonhoeffer observó que la destrucción de la familia es la destrucción de la propia sociedad. Los medios entendieron esto perfectamente. Por eso atacan sistemáticamente no solo a la familia tradicional, sino a la propia idea de que estructuras estables y jerarquías naturales pueden ser positivas. El resultado es una generación de adultos que saben criticar todo sobre la familia tradicional, pero no consiguen construir nada mejor. Que rechazan modelos antiguos, pero viven en caos relacional permanente, que celebran su libertad mientras sufren de soledad, ansiedad y falta de propósito crónicos. La ironía final es que esta generación, que creció bombardeada por narrativas sobre autenticidad y ser tú mismo, se ha convertido en la más conformista de la historia. Todos rebeldes exactamente de la misma forma, todos únicos, siguiendo los mismos guiones de deconstrucción familiar. Pero quizás los medios sean solo el síntoma de un cambio aún más profundo en la forma en que las personas se relacionan unas con otras a través del filtro del consumismo. La familia tradicional estaba unida por necesidad mutua, valores compartidos y propósito común. La familia moderna se mantiene unida por transacciones económicas, apariencias sociales y consumo coordinado. Este cambio fundamental transformó el amor en negociación, la intimidad en performance y el legado en herencia material vacía de significado trascendente. Observa una familia de clase media contemporánea. Los vínculos más fuertes no son emocionales, son financieros. Los hijos adultos mantienen contacto con los padres mientras necesitan apoyo económico. Los padres compran la atención de los hijos a través de regalos, pagos y herencias prometidas. Las parejas permanecen juntas no por amor o compromiso, sino para mantener el nivel de vida, dividir los costos y preservar el patrimonio acumulado. Schopenhauer escribió que la riqueza es como agua salada. Cuanto más se bebe, más sed. La familia consumista siempre está corriendo tras el próximo nivel de adquisiciones, siempre insatisfecha con lo que tiene, siempre comparando su situación con otras familias a través de las lentes distorsionadas de las redes sociales. Esta dinámica impide el desarrollo de gratitud, contentamiento y apreciación por las bendiciones simples de la vida familiar.
Esta mercantilización de las relaciones familiares es profundamente corrosiva. Cuando el amor se convierte en transacción, puede ser cancelado cuando los términos cambian. Cuando la intimidad es performance para audiencias externas, redes sociales, círculos profesionales o vecinos, pierde autenticidad. Cuando el legado familiar se mide en bienes materiales en lugar de carácter transmitido, la familia pierde su función civilizatoria fundamental. El consumismo también crea competencia destructiva dentro de la familia. Los miembros compiten por estatus, atención y recursos. El éxito familiar se mide por indicadores externos: casa, coche, viajes y educación costosa para los hijos. El tiempo y la energía que deberían invertirse en relaciones se dirigen a carreras que financian estilos de vida que supuestamente demuestran éxito familiar, pero vacían su esencia. Bonhoeffer advirtió que cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir. El consumismo familiar hace lo contrario. Invita a las personas a vivir para acumular, a medir el valor humano por posesiones materiales y a sacrificar relaciones profundas en el altar del estatus social. La familia se convierte en un emprendimiento económico disfrazado de relación amorosa. Nietzsche observó que el hombre es el único animal que hace promesas. Pero en una familia consumista, las únicas promesas que importan son las relacionadas con beneficios materiales futuros. Las promesas de fidelidad, compromiso emocional y crecimiento mutuo a través de dificultades se consideran románticas, pero imprácticas en una era de pragmatismo económico. ¿Qué ocurre cuando una familia construida sobre el consumo enfrenta dificultades financieras? ¿O cuando los hijos se vuelven independientes económicamente? ¿O cuando la competencia por estatus se vuelve insostenible? La familia se desmorona porque nunca fue una familia real, solo un acuerdo comercial temporal entre individuos que comparten una dirección y algunas cuentas bancarias. La tragedia es que esta generación, que tiene acceso material a más recursos que cualquier otra en la historia, es también la más pobre en términos de riqueza relacional, significado existencial y propósito trascendente. Pero quizás aún sea posible revertir este proceso destructivo. Tal vez una comprensión clara del problema pueda inspirar soluciones reales para aquellos dispuestos a nadar contra la corriente cultural. La pregunta no es si la familia tradicional puede ser perfectamente restaurada. Es si individuos conscientes pueden crear islas de sanidad en un océano de caos cultural. La respuesta es un sí cualificado, pero requiere una transformación radical en la forma en que entendemos la familia, la educación y el propósito de vida en una era que celebra la mediocridad voluntaria. Primero, es necesario reconocer que la familia funcional siempre ha sido contracultural. Incluso en las eras más tradicionales, mantener una familia sólida exigía ir contra tendencias destructivas de la época. La diferencia es que hoy esas tendencias son más sutiles, generalizadas y sistemáticamente promovidas por instituciones poderosas que lucran con la fragmentación social. Resistir requiere estrategia consciente, no solo buenas intenciones. Bonhoeffer, enfrentando la destrucción sistemática de su sociedad, escribió: «La acción surge solo de la responsabilidad y la responsabilidad surge solo de la libertad». El rescate familiar comienza cuando individuos asumen responsabilidad personal por crear algo mejor, independiente de las condiciones culturales alrededor. Esto significa abandonar la posición de víctima de las circunstancias y abrazar el papel de arquitecto familiar consciente. El rescate práctico comienza con la recuperación de la capacidad de pensamiento crítico dentro del núcleo familiar. Las familias que quieren sobrevivir a la idiocracia necesitan crear ambientes donde preguntas profundas sean alentadas, donde libros importantes sean leídos y discutidos regularmente, donde la televisión y las redes sociales sean herramientas controladas en lugar de maestros que dictan comportamiento. Esto significa establecer jerarquías claras de autoridad basadas en sabiduría y experiencia, no en popularidad o conveniencia. Segundo, es fundamental reconstruir rituales y tradiciones que crean una identidad familiar distinta.
cenas diarias sin dispositivos electrónicos, conversaciones semanales sobre cuestiones importantes, celebraciones que marcan pasajes de vida con significado real, no solo consumo. Historias familiares que conectan generaciones y transmiten valores a través de narrativas concretas. Aunque estos rituales pueden parecer anticuados para observadores externos, crean la continuidad cultural necesaria para mantener familias unidas a través de cambios sociales. Schopenhauer enseñó que un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. El rescate familiar exige que los padres tomen control consciente sobre lo que sus familias desean, creando ambientes que cultivan deseos saludables en lugar de simplemente reaccionar a los impulsos manufacturados por la cultura consumista. Tercero, las familias funcionales necesitan desarrollar resistencia económica a la cultura consumista. Esto no significa pobreza voluntaria, sino autonomía financiera que permite tomar decisiones basadas en principios en lugar de presiones económicas. Significa enseñar a los hijos a distinguir entre necesidades reales y deseos manufacturados, entre prosperidad genuina y apariencia de éxito, entre riqueza material y riqueza de carácter. Nietzsche escribió que lo que no me mata, me fortalece. Las familias que enfrentan conscientemente los desafíos de la idiocracia moderna pueden emerger más fuertes, más unidas y más claras sobre sus valores fundamentales. Pero esto requiere coraje para ser diferente, disciplina para mantener estándares elevados cuando todos a su alrededor eligen la facilidad y sabiduría para distinguir entre tradiciones valiosas y meramente antiguas. El futuro de la familia no depende de cambios sociales amplios, depende de decisiones individuales tomadas por personas que comprenden lo que está en juego y están dispuestas a pagar el precio de la excelencia relacional en una era que idolatra la mediocridad. Bonhoeffer concluyó: la medida última de un hombre no es dónde permanece en momentos de confort y conveniencia, sino dónde permanece en tiempos de desafío y controversia. El rescate de la familia tradicional será realizado por aquellos dispuestos a permanecer fieles a los principios eternos, incluso cuando toda la cultura grita lo contrario. En un mundo donde la libertad parece estar garantizada y las elecciones se multiplican ante nuestros ojos, la idea de esclavitud suena absurda. Sin embargo, la esclavitud más peligrosa no es la que se impone a través de la fuerza, sino aquella que se presenta como una forma de satisfacción personal. Esta paradoja fue advertida por Aldous Huxley en Un mundo feliz, una obra que no describe un futuro sombrío a base de represión, sino uno luminoso, cómodo y cuidadosamente diseñado para anular cualquier impulso de rebelión. Su advertencia es inquietante. Cuando las cadenas se forjan con placer, nadie quiere romperlas. A diferencia de otras distopías donde el poder se ejerce con brutalidad, Huxley imaginó una sociedad que logra mantener el orden, reemplazando el dolor por placer, la crítica por apatía y el pensamiento por distracción. En este sistema, no hace falta obligar a nadie a obedecer. Basta con ofrecerle una vida sin incomodidades, sin esfuerzo, sin preguntas difíciles. Las personas no huyen del control, lo desean, se entregan a él voluntariamente, convencidas de que la ausencia de conflicto es sinónimo de felicidad. Pero lo que está en juego no es solo la autonomía individual, sino la propia esencia del ser humano. Esta nueva forma de sometimiento no necesita cárceles ni armas. Opera desde adentro, transformando la manera en que las personas se relacionan con sus necesidades, sus emociones y su percepción de la realidad. La esclavitud feliz es silenciosa porque no se impone desde arriba, sino que germina desde dentro, disfrazada de bienestar. Su eficacia radica en que elimina el deseo de cuestionar. Y cuando el deseo de comprender se extingue, el pensamiento se disuelve en una rutina de estímulos breves y placenteros. Es el triunfo de la satisfacción inmediata sobre la reflexión profunda. En este orden, el individuo ya no es un ciudadano activo, sino un consumidor satisfecho. Y lo más inquietante
es que esta satisfacción no se construye a partir de una plenitud auténtica, sino mediante un estado artificialmente inducido de conformismo. No hay necesidad de censurar ideas cuando nadie tiene interés en explorarlas. No hace falta limitar la información si la mayoría prefiere entretenerse con lo trivial. La libertad formal sigue existiendo, pero ya no se utiliza, se vuelve irrelevante. La ilusión de elección reemplaza a la verdadera voluntad y el deseo genuino es sustituido por hábitos programados. Todo está calculado para evitar cualquier forma de incomodidad emocional. El sufrimiento, lejos de ser reconocido como parte de la condición humana, se convierte en una anomalía que debe ser erradicada a toda costa. El malestar no se afronta ni se comprende, se neutraliza con distracciones, recompensas rápidas o sustancias que eliminan la angustia sin transformar su causa. En este contexto, la madurez emocional deja de tener valor. Lo importante no es enfrentar los problemas, sino eliminarlos de la conciencia lo antes posible. De este modo, la cultura pierde su capacidad de cuestionar y se convierte en un ecosistema diseñado para mantener el equilibrio emocional, aunque este equilibrio sea superficial. La paradoja más inquietante es que esta forma de control no se presenta como una pérdida, sino como una conquista. El nuevo orden no se impone con grilletes, sino con comodidades. No priva de derechos, lo sustituye por una versión edulcorada de la vida, donde todo es fácil, rápido y sin consecuencias. Pero en esa facilidad se esconde la mayor trampa. Cuanto menos se exige del ser humano, menos humano se vuelve. Y cuando todo lo difícil desaparece, también lo hacen la profundidad, la transformación y el sentido. Este estado de esclavitud placentera transforma también la noción de libertad. Ya no se trata de la capacidad de pensar, elegir y actuar en coherencia con uno mismo, sino de la disponibilidad de opciones sin profundidad. Una libertad vacía, desprovista de dirección, donde elegir se convierte en un acto mecánico sin verdadero peso existencial. Esta libertad ilusoria es suficiente para que las personas crean que están en control, mientras el sistema sigue moldeando sus decisiones desde los deseos prefabricados. La gran inteligencia de este orden radica en que no necesita oponentes. El conflicto ha sido absorbido por el espectáculo, la crítica, transformada en entretenimiento, la rebeldía convertida en moda pasajera. Todo está permitido, pero nada transforma. El sistema se hace invulnerable precisamente porque permite la apariencia de disenso, siempre que éste no implique una ruptura real. Así, el pensamiento pierde su filo, la acción pierde su dirección y la vida misma se convierte en una secuencia continua de gratificaciones sin raíz. Lo más alarmante no es que este modelo se haya impuesto desde una cúpula de poder, sino que ha sido interiorizado. Las personas no solo aceptan esta forma de vida, la buscan, la desean y la defienden. El placer se ha convertido en el nuevo lenguaje del control, y todo lo que no ofrece satisfacción inmediata es visto como sospechoso, inútil o peligroso. El esfuerzo, la profundidad y el silencio son reemplazados por distracción, ligereza y ruido constante. La mente ya no es un espacio de indagación, sino una plataforma de consumo emocional. Esta esclavitud feliz no se experimenta como tragedia, sino como confort, pero es precisamente ahí donde reside su fuerza devastadora. Al anestesiar el espíritu, convierte a la existencia en un ciclo sin preguntas, sin rupturas y sin verdadera libertad. El nuevo orden mundial no reprime, seduce. Y en esa seducción se pierde lo más valioso de la condición humana. Cuando el ser humano deja de cuestionar su entorno y se sumerge en una vida compuesta por estímulos constantes, ocurre un fenómeno silencioso pero profundo, el debilitamiento del pensamiento. No porque el conocimiento desaparezca, sino porque su búsqueda deja de tener valor. En este clima de confort intelectual, lo importante no es entender el mundo, sino entretenerse con su superficie. Las ideas ya no se viven como herramientas para interpretar la realidad, sino como elementos decorativos que circulan brevemente por la conciencia,
antes de ser reemplazados por el siguiente contenido atractivo. La trivialización del pensamiento no ocurre de forma abrupta ni violenta. Es una erosión lenta que se produce cuando la información pierde densidad, cuando las palabras se vacían de significado y se transforman en fragmentos diseñados para agradar, provocar o distraer, pero no para incomodar o invitar a la reflexión. Las ideas complejas son simplificadas hasta volverse irreconocibles y las emociones profundas son caricaturizadas hasta volverse inofensivas. Lo que antes requería tiempo y silencio, ahora se presenta como algo instantáneo y superficial. Y así, el pensamiento ya no moldea la vida, se convierte en un accesorio más. Este empobrecimiento del lenguaje no solo afecta a la forma en que se habla, sino también a la manera en que se percibe la realidad. Cuando las palabras se reducen a fórmulas repetidas o a expresiones virales, la experiencia humana se vuelve plana. La profundidad es reemplazada por frases hechas, por opiniones fáciles de compartir, pero imposibles de defender. Las conversaciones dejan de ser encuentros entre subjetividades para transformarse en intercambios de lugares comunes. Y lo que no puede decirse con rapidez o resumirse en pocas palabras, deja de tener cabida en la mente colectiva. En este contexto, la atención se convierte en un recurso cada vez más frágil. La capacidad de concentrarse, de seguir una línea de pensamiento hasta el final, se ve amenazada por la constante irrupción de estímulos breves y seductores. La mente se fragmenta, saltando de un tema a otro sin reposo, sin digestión, sin profundidad. Esta dispersión sostenida no solo afecta la comprensión, sino que termina afectando la memoria, el juicio y la creatividad. Se vuelve cada vez más difícil establecer conexiones, percibir matices, tolerar la ambigüedad o soportar el silencio. La cultura, en este nuevo orden, ya no se orienta a la búsqueda de sentido, sino a la producción incesante de contenido. Todo debe ser consumible, reproducible, viral, y para lograrlo, las ideas deben adaptarse a los formatos que demanda la velocidad. Las obras complejas son desmenuzadas en fragmentos que solo conservan la apariencia de profundidad. Lo que no se puede explicar en pocos segundos es descartado. Así, el conocimiento pierde su dimensión transformadora y se convierte en entretenimiento ilustrado. Se lee para sentirse informado, pero no para ser desafiado. Se escucha para estar al día, pero no para cambiar. Esta transformación no es accidental. Al reducir la capacidad crítica, se facilita la aceptación de discursos que, aunque se presenten como diversos, responden a las mismas lógicas de mercado. La opinión pública ya no surge de un debate genuino, sino de algoritmos que refuerzan creencias previas. La ilusión de pluralidad se mantiene, pero sin verdadera confrontación. Todo se iguala en la superficie, mientras por debajo se consolida un pensamiento homogéneo disfrazado de elección. La identidad intelectual del individuo ya no se construye en el conflicto, sino en la repetición. En este escenario, el prestigio ya no proviene del conocimiento, sino de la visibilidad. Lo que más se comparte adquiere valor, independientemente de su contenido. La verdad deja de ser algo que se busca y se convierte en una cuestión de consenso instantáneo. Lo que es popular parece verdadero, lo que es profundo parece sospechoso. Así, la calidad del pensamiento se mide por su capacidad de agradar y no por su poder para incomodar. Esta lógica transforma incluso el discurso más crítico en un producto más del espectáculo. Lo que antes requería formación, experiencia y contemplación, ahora se resume en frases de impacto. Las grandes preguntas que han acompañado al ser humano durante siglos son desplazadas por opiniones pasajeras. La filosofía se transforma en citas que circulan sin contexto, la psicología en recetas emocionales de fácil consumo, el arte en imágenes diseñadas para el aplauso instantáneo. Todo lo que en otro tiempo requería profundidad, ahora debe adaptarse a la lógica del entretenimiento si quiere sobrevivir. Esta adaptación no es solo un cambio de forma, sino una transformación del fondo. Cuando el pensamiento se ajusta a los tiempos del espectáculo, pierde su capacidad de generar transformación interior. Se vuelve una actividad estética,
una práctica vacía de consecuencias. Se habla de libertad, pero sin compromiso, de cambio, pero sin riesgo, de conciencia, pero sin acción. La palabra se convierte en un juego y el juego en una rutina que mantiene todo igual. De esta forma, el pensamiento se neutraliza, aunque siga estando presente en apariencia. En este paisaje cultural, lo más valioso ya no es lo que permite entender el mundo, sino lo que distrae de él. El ruido reemplaza al silencio y la aceleración sustituye a la pausa. La mente ya no es entrenada para resistir la incertidumbre o explorar lo invisible, sino para reaccionar ante lo inmediato. Y cuando todo se vuelve reacción, la comprensión se vuelve imposible. En este entorno, la introspección se convierte en un lujo y la contemplación en una excentricidad. Pero sin estos espacios, el pensamiento deja de ser una fuerza viva y se transforma en un ritual vacío, cómodo, predecible. El resultado no es simplemente una disminución de la inteligencia colectiva, sino una modificación profunda de la conciencia. Ya no se trata solo de lo que se sabe, sino de cómo se percibe la vida misma. Lo verdadero cede ante lo verosímil. Lo importante es desplazado por lo urgente. La experiencia pierde espesor y la realidad se vuelve un escenario continuo de representaciones sin profundidad. Pero esta transformación no afecta únicamente al pensamiento, sino también a la forma en que se moldea el ser humano desde sus primeros años. Cuando el pensamiento se vacía y la experiencia se transforma en una sucesión de imágenes, el ser humano deja de construirse a través de la interioridad y comienza a formarse desde afuera, como si su identidad fuera una superficie que otros deben aprobar. Desde la infancia, el entorno comienza a moldear la percepción del mundo, no a través del diálogo o el cuestionamiento, sino por medio de un sistema invisible de premios y sanciones emocionales. No se enseña a discernir, sino a repetir. No se guía hacia el descubrimiento personal, sino hacia la adaptación silenciosa. Así se va gestando una subjetividad domesticada que aprende a silenciar su intuición para no salirse del guión colectivo. La arquitectura de este condicionamiento no es evidente porque no se impone con violencia, sino con seducción. No se obliga a nadie a obedecer, sino que se entrena a las personas para desear lo que se espera de ellas. La obediencia se disfraza de libre elección, la conformidad de autenticidad. El ideal de independencia se presenta como algo alcanzable siempre que se sigan los caminos previamente establecidos. Pero estos caminos están diseñados no para liberar, sino para neutralizar. Las posibilidades de ser se reducen a una paleta limitada, cuidadosamente definida por los patrones de éxito, belleza y comportamiento que predominan en la cultura dominante. Así se reemplaza el instinto por el protocolo, la espontaneidad por el cálculo y el impulso creativo por la necesidad de validación. Desde muy temprano, la imaginación es canalizada hacia formas específicas de productividad. No se alienta a soñar sin finalidad, sino a orientar cada deseo hacia un resultado útil. La espontaneidad se valora únicamente si puede ser monetizada, medida o aplaudida. El niño curioso es transformado en un adulto funcional, pero esta funcionalidad no está al servicio de una vida más rica o libre, sino de un sistema que necesita que cada engranaje encaje sin generar fricción. El pensamiento divergente, la sensibilidad no utilitaria, la intuición que desborda las categorías establecidas, se perciben como amenazas al equilibrio de un orden que no tolera fisuras. Este modelo de formación personal actúa como un filtro silencioso que determina qué partes del ser son aceptables y cuáles deben ser reprimidas. Todo lo que no encaje en los moldes predefinidos es descartado, no por maldad, sino por omisión. Lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no se desarrolla. Esta selección constante opera como una poda emocional e intelectual. Se conserva lo que garantiza la integración, se elimina lo que puede provocar incomodidad, duda o desvío. Así, la educación deja de ser una apertura a lo desconocido y se convierte en un proceso de estandarización subjetiva.
La dimensión simbólica del mundo también es manipulada desde esta lógica. Los mitos, los relatos, los íconos culturales ya no invitan a la transformación interior, sino que funcionan como vehículos de control emocional. Las historias que se cuentan, los héroes que se celebran, los valores que se transmiten están alineados con un guión que prioriza la estabilidad por sobre la verdad. El inconsciente colectivo es alimentado con símbolos que refuerzan la sumisión disfrazada de realización personal. Y cuanto más internalizados están estos símbolos, más difícil resulta imaginar una vida diferente. La prisión no necesita barrotes cuando el cautiverio se ha convertido en deseo. Este deseo, sin embargo, no surge de una necesidad real, sino de una carencia artificialmente provocada. Se enseña a desear lo que otros ya han definido como deseable. Se aprende a mirar con anhelo lo que antes era indiferente. Se construye una identidad en función de carencias diseñadas para mantenernos en movimiento constante, pero sin dirección. Una carrera interminable hacia metas que, al alcanzarlas, solo producen una breve euforia seguida por un nuevo vacío. Esta estructura perpetúa un estado de insatisfacción que impide el cuestionamiento profundo. Mientras el deseo esté ocupado persiguiendo objetos intercambiables, la conciencia no tiene tiempo de preguntarse por su origen. Este modelo de subjetividad no se limita al individuo, se proyecta en las estructuras sociales, en las instituciones, en las relaciones interpersonales. La economía del reconocimiento moldea incluso los vínculos más íntimos. Se espera que cada persona represente un rol, que responda a una función, que cumpla una expectativa. Las emociones se vuelven estratégicas, la empatía se transforma en una técnica de persuasión y la autenticidad en un recurso estético. El otro ya no es un misterio a descubrir, sino un espejo que debe devolvernos una imagen aceptable de nosotros mismos. Así, la conexión profunda se vuelve cada vez más difícil, porque nadie quiere mostrarse sin máscara. Cuando la identidad está tan condicionada por el entorno, cualquier intento de desviarse del camino se vive como una amenaza, no solo para uno mismo, sino para quienes lo rodean. La desviación genera incomodidad porque recuerda la posibilidad de otra vida. Por eso se rechaza, se ridiculiza, se patologiza. La norma se defiende con pasión, no porque se crea en ella, sino porque permite no pensar demasiado. Mantiene la estructura estable, garantiza que nada esencial tenga que ser enfrentado. Y de esta manera, el nuevo orden mundial no necesita imponer su voluntad desde afuera. La ha instalado en el corazón de cada sujeto que la reproduce con convicción, sin sospechar su origen. En este punto, la libertad se convierte en una palabra vacía, repetida sin comprender su contenido. Se habla de elegir, pero no se cuestiona el marco en el que esas elecciones son posibles. Se celebra la autonomía, pero no se advierte que la mayoría de los caminos ya han sido trazados. La verdadera libertad no radica en tener múltiples opciones entre productos idénticos, sino en la capacidad de reimaginar las condiciones mismas del deseo. Pero esta capacidad ha sido debilitada sistemáticamente, reemplazada por la necesidad urgente de pertenecer, de encajar, de no quedar fuera del circuito de reconocimiento social. Este debilitamiento de la imaginación radical es una de las consecuencias más profundas del nuevo paradigma, porque sin la capacidad de imaginar otra forma de vivir, se vuelve imposible construirla. Y lo que no se puede construir, no se puede habitar. Así, la vida se reduce a un conjunto de rutinas que se repiten con resignación, adornadas con momentos de distracción que apenas disimulan la sensación de vacío. El sujeto moderno no sufre por falta de recursos materiales, sino por la imposibilidad de encontrar un sentido que no haya sido prefabricado. Y es en ese punto donde se hace urgente recuperar algo que ha sido olvidado, algo que no puede comprarse ni enseñarse, pero que siempre ha estado ahí: la capacidad de mirar hacia adentro con radical honestidad. Recuperar la mirada interior no es un acto de rebeldía, sino de lucidez. Cuando el mundo se presenta como un escenario cerrado, donde todo ya ha sido dicho y cada gesto parece condicionado, la única salida verdadera es una vuelta al origen,
al pensamiento libre, al deseo genuino, a la sensibilidad que aún no ha sido domesticada. No se trata de escapar del sistema, sino de desactivar dentro de uno mismo la maquinaria que lo reproduce, porque incluso en medio del ruido, sigue existiendo un lugar silencioso donde el alma no ha sido tocada, un lugar desde el cual aún es posible imaginar lo que nadie más ve. Crear, pedir permiso y vivir sin actuar un papel ajeno. Ese lugar que no pertenece a ningún orden establecido, es la única frontera que ningún poder podrá conquistar por completo. Mientras haya alguien capaz de habitarlo con verdad, el nuevo orden mundial no será total. ¿Y si todo lo que estás haciendo no sirve para nada? ¿Y si todo ese esfuerzo, toda esa ansiedad, todo ese cansancio, solo sirve para ocupar el tiempo antes de morir? Tal vez nunca te atreviste a decirlo en voz alta, pero lo has pensado en medio de una jornada absurda, en medio de un atasco, en medio de un llanto que ni sabes de dónde viene. Me preguntaste para qué tanto esfuerzo si igual vas a morir. Y no lo dijiste porque queda mal, porque te miran raro, porque en este mundo enfermo está prohibido estar harto. Pero hay días en los que el alma pesa más que el cuerpo, días en los que la vida no parece una oportunidad, sino una condena. Y aunque no lo digas, lo sientes fuerte, te levantas por obligación, no por deseo, trabajas por necesidad, no por pasión, sonríes por costumbre, no por alegría. Y en el fondo hay una voz que te susurra bajito pero constante. Todo esto, ¿para qué? Nos criaron con un manual invisible. Estudia, trabaja, progresa, compra cosas, forma pareja, paga impuestos, evita el caos, mantén el orden y quizás, si haces todo bien, vas a ser feliz. Pero nadie te cuenta que ese manual fue escrito por gente igual de perdida que tú. Nadie te advierte que puedes cumplir todos los pasos y aún así sentir un vacío que te carcome desde adentro. Porque el gran secreto, el que nadie se atreve a mirar de frente, es que no hay garantía de sentido. Haces lo que haces porque te dijeron que había que hacerlo, pero ¿tú lo elegiste? ¿Tú quieres esto? ¿O simplemente estás sobreviviendo para no fallarle a una expectativa que ni sabes de quién es? La vida es difícil, no en el sentido épico de las películas donde todo tiene redención. Es difícil en el sentido sucio, monótono, impredecible. Es difícil porque no avisa, porque cuando crees que estás empezando a entender, te cambia las reglas, te da una enfermedad, te quita a alguien, te rompe algo que no sabías que podía romperse. Y tú sigues, porque eso hacemos, seguir, aunque estemos rotos, aunque no veamos el sentido, aunque estemos muertos por dentro. Seguimos porque el instinto es más fuerte que el entendimiento, porque dejarse caer da miedo, porque no sabemos cómo parar. Y entonces vives una vida que no entiendes, trabajando en cosas que no amas, rodeado de gente que no conoces realmente, usando máscaras que ya se te pegaron a la piel. ¿Y todo eso para qué? Para un sueldo, para la jubilación, para tener una lápida que diga, aquí descansa alguien que hizo todo lo que debía, eso es todo. Ese es el final de este gran espectáculo. Y aún así te levantas, te cepillas los dientes, te vistes, te pones en marcha. ¿Por qué? Tal vez porque no sabes qué otra cosa hacer. Tal vez porque te da miedo quedarte quieto. Tal vez porque, aunque te estés ahogando, hay una parte tuya que aún cree que algo puede cambiar, que algo puede pasar, que algo, cualquier cosa, puede darle sentido a todo esto. Y ese quizás, ese mínimo quizás es lo único que te mantiene en pie. El problema es que nadie te enseña qué hacer cuando ese quizás desaparece, cuando ya no crees, cuando todo se vuelve ruido blanco y no hay escape, cuando incluso lo que amas empieza a sentirse como una carga. Ahí es cuando aparece el caos, no el caos de afuera, el caos de adentro, el que no puedes controlar con agendas ni hábitos ni frases motivacionales, el que te dice, sin rodeos, todo lo que estás haciendo es inútil porque igual vas a morir. Y no lo dice para asustarte, lo dice como una verdad cruda,
como un balde de agua helada en la espalda. Y tú, con el cuerpo mojado y el alma cansada, no sabes qué responder. ¿Por qué? ¿Cómo se responde a eso? ¿Qué argumento hay contra la muerte? ¿Qué lógica puede salvarte del hecho de que un día, sin aviso, todo lo que eres va a desaparecer? Tu cuerpo, tus recuerdos, tus ideas, tus fotos, tus logros, tus fracasos, todo se va a ir. Todo, incluso la memoria de ti, incluso tu nombre, pasarás al olvido como millones antes que tú. Y sin embargo estás acá pensando, luchando, esperando algo, aunque no sepas qué. Tal vez la verdadera pregunta no es para qué tanto esfuerzo, sino por qué no rendirme ya. Y si esa pregunta te da miedo, es porque hay una parte de ti que aún quiere vivir, aunque no entienda por qué. Esa es la chispa, el fragmento que queda cuando todo lo demás se quiebra. La parte más honesta de tu alma. No quiere premios, no busca garantías, solo quiere seguir, aunque sea un paso más, solo por ver qué hay después de este abismo. Y entonces sigues, no porque quieres, sino porque no sabes cómo no seguir. Y en ese seguir automático te vuelves parte del decorado. Eres uno más en la fila, uno más en el tráfico, uno más en la oficina, uno más que responde bien. Y tú por dentro te estás cayendo a pedazos. Porque ser honesto es un lujo que este mundo no permite. No puedes decir lo que realmente piensas. No puedes mostrar que estás vacío, que estás harto, que estás dudando de todo. Tienes que actuar, tienes que funcionar. Tienes que seguir produciendo, rindiendo, cumpliendo, como una máquina que ya olvidó por qué fue creada, pero que igual sigue en marcha. Y cuando finalmente tienes un momento de calma, cuando el mundo se calla un segundo, te das cuenta de algo más todavía. Ya no sabes quién eres. No sabes si lo que te gusta realmente te gusta o si lo aprendiste para encajar. No sabes si tus sueños eran tuyos o te los impusieron. No sabes si el amor que tienes es real o es miedo a estar solo. No sabes si estás viviendo o si solo estás evitando pensar en la muerte, y ahí es donde el silencio se vuelve insoportable. Porque en el ruido puedes esconderte, pero en el silencio tienes que enfrentarte contigo, y lo que ves no te gusta. Ves a alguien agotado, roto, repleto de expectativas que no se cumplieron, de heridas que no sanaron, de promesas que nunca llegaron. Ves a alguien que alguna vez creyó en cosas, en el amor, en la amistad, en la justicia, en Dios, en el futuro, pero que fue soltando todo eso de a poco, como quien deja caer cosas para poder correr más rápido, solo que al final no queda nada, solo tú y el peso insoportable de ti mismo. Y cuando eso pasa, cuando el sentido se va y el ruido ya no tapa, aparece el vacío. Ese vacío no es tristeza. La tristeza tiene forma, tiene causas, tiene nombre. El vacío no. El vacío es silencio, es nada. Es una pared blanca sin puertas. Y lo peor del vacío no es que duela, es que ya no duele nada. Que puedes mirar tu vida y sentir que no te importa. Que puedes mirar a alguien que amas y sentirte distante. Que puedes mirar el cielo, la ciudad, la noche, todo. Y que nada te toque, como si fueras un fantasma en tu propio cuerpo. Y ahí, en ese momento, entiendes lo que realmente significa el absurdo. No es una palabra elegante que usan los filósofos, es una sensación concreta. Es vivir con el conocimiento de que todo va a morir, pero seguir viviendo igual. Es saber que no hay sentido último, pero igual levantarte y lavarte la cara. Es entender que no hay recompensa, pero seguir apostando. Y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué sigo si sé que no hay final feliz? Porque, aunque todo esté condenado, hay algo en ti que se niega a desaparecer. Algo que no se deja vencer tan fácil. No es esperanza, no es optimismo, es algo más primitivo, más visceral. Es el impulso de estar vivo. Es la llama que queda encendida incluso en medio de la tormenta. Y esa llama, aunque sea mínima, es lo que te conecta con la vida, con la posibilidad, con lo desconocido, con ese momento que no viste venir, pero que de pronto lo cambió todo. Porque sí, porque la vida con toda su crueldad,
con toda su brutalidad, a veces tiene el descaro de sorprenderte, de darte un instante que lo justifique todo, una risa real, una mirada que te atraviesa, una canción que te parte el alma, una noche que no quisieras que termine. Y tú sabes que es frágil, que se va a acabar, que se va a romper, pero aún así te aferras, porque en ese instante por fin te sientes vivo. Y entonces entiendes, no estás vivo por un propósito eterno, estás vivo por los destellos, por los momentos que incendian el gris, por las pequeñas revueltas que le haces al vacío, por cada vez que te quebraste y no te moriste, por cada vez que te dijiste, no puedo más, y seguiste igual. Ahí está el verdadero acto de resistencia. No engañarle a la muerte, sino mirarla de frente y decirle, sí, ya sé que vas a venir, pero hoy no. Y quizás eso sea vivir, saber que todo va a morir y elegir vivir igual, no porque tenga sentido, no porque valga la pena, sino porque estás acá, porque todavía respiras, porque todavía hay algo, lo que sea, que no te deja rendirte. Y eso, aunque no lo sepas, ya es una forma de victoria. A veces no es tristeza lo que sientes, es rabia. Una rabia sorda que no grita, pero que te consume por dentro. Una rabia por haber sido arrojado a este mundo sin pedirlo, sin instrucciones, sin red. Una rabia contra el tiempo que te corre sin tregua, contra la rutina que te convierte en alguien que no reconoces, contra las promesas que nunca se cumplieron, contra la injusticia de vivir en un planeta donde hay belleza. Sí, pero también hay hambre. Hay muerte absurda, hay niños llorando en medio del polvo, hay viejos olvidados en sillas de ruedas, hay violencia en la esquina, hay traición en la cama, hay abandono en la voz que no responde. Y aún así seguimos. Te lo exigen, te lo repiten. Sé fuerte, no llores. Todo pasa por algo. Sigue adelante. Pero nadie te dice qué hacer con la bronca y te la tragas como todo lo demás. Porque aprendiste que sentir mucho es peligroso, que mostrarte vulnerable es exponerte, que llorar es sinónimo de debilidad. Así que sonríes, haces chistes, trabajas, saludas, juegas el juego, pero por dentro hay un grito que no para nunca, un grito que dice, esto no es justo, no es justo el dolor que te tocó, no es justo lo que perdiste, no es justo el abandono que sufriste, no es justo el miedo con el que creciste, no es justo vivir cargando con heridas que nadie ve, pero que sangran igual. No es justo tener que construir sentido desde cero todos los días, sin ninguna certeza de que lo estás haciendo bien. No es justo sentirte solo, incluso rodeado de gente. No es justo tener que sostenerte cuando ya no puedes más. Y sin embargo lo haces día tras día, aunque nadie lo note, aunque nadie lo agradezca, aunque parezca que no sirve de nada. Y quizás ese sea tu verdadero poder, porque hay una fuerza secreta en el que sufre y no se rinde. Hay una nobleza oculta en el que, aun sabiendo que todo se va a romper, igual intenta amar, igual busca un abrazo, igual cocina para alguien, igual sale a caminar sin rumbo. Hay una especie de mística en el que vive sin certezas, sin religión, sin dogmas, y aún así se aferra a la vida con las uñas, como si dijera, no entiendo nada, pero no me voy a ir sin pelear. Y ahí está lo más profundo, lo más verdadero, lo más incómodo. Vivir no se trata de encontrar un sentido, sino de crear uno donde antes no lo había. Tú lo haces cada vez que te levantas cuando preferirías quedarte en la cama. Lo haces cada vez que dices, estoy bien, cuando por dentro te estás desmoronando. Lo haces cada vez que te haces el fuerte para que los demás no se caigan. Cada vez que apagas tu dolor para no cargar a otros. Cada vez que dices, vamos a estar bien, aunque ni tú te lo creas. Y eso, aunque no te lo diga nadie, es heroico. Pero, ¿cuánto tiempo más puedes sostenerte así? ¿Cuántos días más puedes fingir que todo está bien sin quebrarte? ¿Cuántas veces más puedes ponerte la máscara sin olvidar por completo tu cara real? Porque llega un punto en que te cansas, un punto en que necesitas que alguien, quien sea, te mire a los ojos y te diga, entiendo,
Sé que estás harto, sé que estás roto, pero estoy acá. Y si nadie lo hace, te toca decírtelo a ti. Tú tienes que ser esa voz, esa mano, ese refugio. Porque si esperas que el mundo te salve, te vas a morir esperando. El mundo no viene a rescatarte, no tiene tiempo. Está ocupado siendo cruel. Está ocupado en su propio ruido. Eres tú contra el caos. Y en esa batalla hay algo que siempre te va a doler. Saber que la vida no te debe nada, pero igual quieres algo de ella. Quieres un poco de paz, quieres un poco de verdad, quieres que todo esto, esta locura de existir, valga la pena. Que no sea solo aguantar hasta el final. Que no sea solo esperar la muerte de forma elegante. Y esa esperanza, aunque parezca estúpida, es sagrada porque habla de ti, de que todavía queda algo adentro, algo que no se resigna, algo que quiere más. No más cosas, no más éxito, no más likes, más vida, más sentido, más fuego, más conexión, más intensidad. Algo que te atraviese, algo que te despierte, algo que te haga decir, ahora sí, esto era. Y no sabes cuándo va a llegar, y puede que no llegue nunca, pero igual lo buscas, igual te arriesgas, igual lo intentas. Porque eres humano, porque estás hecho de cicatrices y ganas, porque estás roto, sí, pero todavía brillas. Y entonces llegamos acá, después de todo, después del ruido, después de la rabia, después del vacío, después del cansancio. Acá estás todavía vivo, respirando, pensando, preguntándote si todo este esfuerzo valdrá la pena, si hay alguna recompensa al final de la carrera, si no sería más fácil dejarse ir, rendirse, apagar todo y dormir para siempre. Y no te voy a mentir, no hay certezas, no hay promesas, no hay manual. Solo hay una verdad brutal, vas a morir. Yo, tú, todos. Y cuando eso llegue, nada material va a importar. No tu sueldo, no tu imagen, no tus estadísticas, no tus títulos. Solo quedará lo que hiciste con el tiempo que tuviste. Las pequeñas llamas que encendiste en la oscuridad. Lo que amaste, lo que dijiste cuando tenías miedo, lo que cuidaste cuando nadie miraba. Eso, nada más. Y aún así, sabiendo eso, eliges vivir. Esa es la parte que nadie puede explicar del todo. Que el mundo está lleno de dolor, de caos, de muerte, pero también de instantes que te devuelven el alma. Una charla a las 3 de la mañana, una canción que te atraviesa, una mano que te sostiene, un día cualquiera donde por alguna razón te sientes en paz. Y entonces entiendes, no se trata de vencer a la muerte, se trata de burlarla cada día, de bailar en medio del desastre, de reír con el corazón roto, de amar sabiendo que todo se termina. Porque eso es vivir de verdad. Y si vas a estar acá, si ya te tocó este juego absurdo llamado existencia, juégalo con todo. Grita, ama, crea, abre el pecho. Y si tienes que caer, que sea con dignidad. Que no se diga que pasaste por este mundo sin arder. Y si este mensaje te hizo vibrar, si te reconociste, aunque sea en una línea, suscríbete al canal. Acabas de encontrar más caos, más preguntas, más verdad, porque a veces no necesitamos respuestas, solo alguien que nos diga, yo también siento esto.